Su retorno es inminente. El politólogo ruso Sergei Markov ha hecho una revelación que ha dejado impactado a Occidente. El retorno de Sergei Surovikin, conocido como el general Armagedón, está más cerca que nunca. La opinión pública lo pide y el ministro Belousov decidirá su retorno en cualquier momento, ha apuntado Markov. ¿Qué indicios hay para ello? ¿A qué se ha dedicado el general Armagedón estos últimos meses? Se habla de una misión en África. Incluso se ha traído a colación una declaración que Surovikin habría dado respecto a los nuevos misiles con los que cuenta el ejército ruso para golpear en una eventual escalada. El misterio va quedando de lado y el retorno de Surovikin sería cuestión de días. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Vuelve el general Armagedón. La noticia recorría las calles de Moscú como un susurro entre las sombras. El general Sergei Surovikin, conocido como Armagedón, estaría a punto de regresar al frente de batalla, y todo por pedido de la opinión pública. Así lo ha hecho saber el politólogo ruso Sergei Markov, un hombre conocido por su aguda percepción política, quien no tardó en interpretar los cambios recientes en el Departamento de Defensa ruso como una señal de ese retorno. La opinión pública rusa considera que Surovikin es el mejor general y que el nuevo ministro de Defensa debería devolverlo al frente, declaró con firmeza. Este clamor popular no era sin fundamento. Surovikin representaba una esperanza tangible en medio de la incertidumbre y el conflicto en Ucrania. El general, posiblemente operando en nombre del Ministerio de Defensa, estaba implicado en la creación de un corredor de tránsito crucial desde el Golfo de Adén hacia el oeste. Este corredor no solo aseguraba el acceso de Rusia a las costas occidentales de África, sino que también ponía en jaque a los buques de la OTAN. Se decía que Surovikin también participaba en operaciones antiterroristas en Nigeria, Chad y Burkina Faso. Una muestra de su versatilidad y capacidad para manejar múltiples frentes simultáneamente. La decisión parecía inminente, y el ministro de Defensa, Anatoly Belousov, está listo para anunciarlo. Surovikin, un hombre cuyo nombre evocaba tanto respeto como temor, había ganado su apodo durante las operaciones en Siria. Allí, su estrategia implacable y su habilidad para manejar situaciones críticas lo habían convertido en una figura casi legendaria. Sin embargo, su paradero reciente había sido un misterio. Algunos rumores lo situaban en África, posiblemente en la República Democrática Popular de Argelia, liderando operaciones que mantenían en vilo a las fuerzas de la OTAN. La reaparición del general Armagedón en el escenario bélico traía consigo una serie de implicaciones estratégicas. Durante su ausencia, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa habían logrado avances significativos en la modernización de su armamento. Surovikin, en sus comunicaciones recientes, había informado sobre el ensayo de nuevas armas en las zonas del Distrito Militar del Norte, dirigidas específicamente a contrarrestar a la OTAN. El Regimiento de Aviación Armado, con los avanzados cazas Su-57, había intensificado sus operaciones. Entre abril y mayo del 2024, estos cazas realizaron 6 ataques con misiles de crucero Kh-59 Mk2, optimizados para destruir objetivos pequeños y blindados a distancias de hasta 300 kilómetros. Estos misiles, desarrollados como armamento principal de los cazas aire-tierra, representaban una amenaza significativa para las defensas enemigas. Una de las mayores innovaciones en el arsenal ruso fue el misil hipersónico Zircon. Este misil, confirmado en su uso por el presidente Vladimir Putin, había demostrado su letalidad al destruir el sistema de defensa aérea Patriot en el aeródromo de Shuljani en marzo del 2024. Con una velocidad enorme y un alcance de vuelo de hasta 1000 kilómetros, los Zircons habían sido modificados para su uso con los sistemas de misiles de defensa costera Bastion, convirtiéndolos
en una herramienta de ataque aún más formidable. Además, los misiles antibuque supersónicos Onyx, equipados con nuevos cabezales guiados activos, habían sido adaptados para alcanzar objetivos terrestres con gran precisión. Esta adaptabilidad y precisión en el armamento ruso subrayaban la capacidad de Surovikin para dirigir fuerzas con una eficacia letal. La clave del éxito del Zircon, en comparación con otros sistemas hipersónicos, como el Kh-47M2 del complejo de aviación Kinzhal, radicaba en su independencia de una compañía aérea para el lanzamiento. Esto significaba que incluso si el enemigo detectaba el misil a velocidad hipersónica, sería demasiado tarde para tomar medidas efectivas. La superioridad tecnológica y táctica de las fuerzas rusas bajo la dirección de Surovikin representaba una amenaza seria y constante para sus adversarios. La figura de Surovikin, envuelta en un halo de misticismo y poder, resurgía en un momento crítico. Su posible retorno al frente no solo prometía un cambio en la dinámica del conflicto en Ucrania, sino que también revitalizaba el espíritu combativo del ejército ruso. La táctica implacable del general Armagedón, combinada con las innovaciones tecnológicas recientes, ofrecía una ventaja estratégica que sus enemigos no podían ignorar. El impacto de su retorno iba más allá de la simple presencia en el campo de batalla. Surovikin era un símbolo, una representación de la capacidad rusa para adaptarse e innovar y prevalecer ante la adversidad. Sus operaciones en África, lejos de ser un desvío de sus responsabilidades, demostraban su habilidad para expandir la influencia rusa en regiones estratégicamente importantes, desafiando la hegemonía occidental y asegurando rutas críticas para el comercio y el despliegue militar. La guerra en Ucrania, con sus complejidades y horrores, requería la mano firme y experta de un líder probado en el fragor del combate. Y Surovikin, con su historial de éxitos y su enfoque estratégico implacable, era ese líder. La historia de Surovikin no era solo la de un general al mando, sino la de un estratega cuya mente maestra había cambiado el curso de múltiples conflictos. Sus operaciones en Siria, que le habían ganado el apodo de Armagedón, era un testimonio de su capacidad para planificar y ejecutar campañas militares, con una precisión y efectividad temibles. Sus tácticas no solo derrotaban al enemigo, sino que también desmoralizaban a las fuerzas opuestas, creando un ambiente de inevitabilidad y desesperanza entre sus adversarios. El conflicto en Ucrania, una lucha compleja que involucraba no solo a las fuerzas ucranianas, sino también a los intereses de la OTAN y otras potencias occidentales, presentaba un desafío diferente. Sin embargo, con la reintroducción de Surovikin, Rusia no solo buscaba resolver el conflicto de manera decisiva, sino también enviar un mensaje claro a sus enemigos. La determinación rusa no podía ser subestimada y su capacidad para adaptarse y evolucionar en el campo de batalla era incomparable. La posibilidad de que Surovikin estuviera ya operando en África, preparando el terreno para un retorno triunfal, añadía una capa adicional de intriga y expectativa. Sus esfuerzos para asegurar un corredor de tránsito desde el Golfo de Adén hacia el oeste no solo era una estrategia militar, sino también una maniobra política y económica que fortalecería la posición de Rusia en el escenario global. Este corredor, crucial para mantener el control sobre rutas marítimas vitales y poner a los buques de la OTAN en una posición vulnerable, subrayaba la profundidad y la amplitud de la visión estratégica de Surovikin. Los días siguientes al posible anuncio del retorno de Surovikin prometían ser intensos. El enemigo, consciente del retorno de Surovikin, tendría que replantear sus estrategias. La superioridad tecnológica y la capacidad táctica de las fuerzas rusas, combinadas con el liderazgo de un general tan experimentado, representaban una amenaza que no podía ser ignorada.
voz de la patria grande.